Bien, el presidente dijo, hermanas y hermanos, tal vez no sea parte de la agenda patriótica, tal vez sea más antes. Bolivia debe ser el centro del medicamento, industria en medicamentos. Ojalá estos días podamos tener buenas novedades. Hemos avanzado bastante. Bolivia, una industria pública de medicamentos al 2025, o sea, al 2025, vamos a estar exportando medicamentos. El presidente no tiene idea. Se exporta medicamentos, hay 2 empresas públicas, hay 25 empresas nacionales. Fuimos a buscarlo al doctor Nostas, a don Ronald Nostas. Esto es lo que nos cuenta sobre ese tema. El presidente Morales el día de ayer dice que quiere producir medicamentos para el mundo. En este sentido, ¿cuáles son las condiciones actuales para la producción de medicamentos en Bolivia? Bueno, mira, en realidad la industria farmacéutica en Bolivia está con una tecnología de avanzada. En los últimos años la industria farmacéutica nacional ha hecho una fuerte inversión para adecuarse a las buenas prácticas de manufactura, que son las normas que rigen al sector farmacéutico, y tiene pues obviamente condiciones, pero no solamente para abastecer el mercado interno, sino también tiene condiciones para exportar. Lo que dice el presidente de hacer una industria farmacéutica y sustituir algunas importaciones, nosotros creemos que, por lo que nosotros tenemos entendido, en realidad no creemos de que lo que se va a hacer es fabricar productos que actualmente en Bolivia no se fabrican, obviamente por el tamaño del mercado, como ser oncológico, por ejemplo. Hablar de otro tipo de medicamentos y exportar no es sencillo. Bolivia, por ser Bolivia, no va a exportar a ningún lado medicamentos, porque la realidad nos muestra de que las medidas de protección que toman los países hacia su industria farmacéutica por considerarla estratégica esta industria son complicadísimas. Entonces yo creo que es un proyecto, en todo caso, si lo tiene el presidente Morales y su gobierno, a largo plazo, y bastante complicado por la altísima tecnología de la que estamos hablando, ¿no? En Bolivia hay laboratorios especializados en genéricos. Tenemos un laboratorio especializado, ahorita no me recuerdo de otro. Obviamente que hay laboratorios que producen, fabrican productos de marca, como llamamos, y tienen pequeñas líneas de productos genéricos, 2, 3, 5 medicamentos genéricos. Pero hay un laboratorio que se dedica exclusivamente a hacerlo y que tiene una línea de 150 productos que están en condiciones de exportarse a cualquier parte del mundo. Pero, como les digo, no podemos hacerlo, no porque sea ilegal hacerlo, no porque esos medicamentos estén bajo patente, porque ustedes saben que la síntesis química, en fábricas de síntesis química en Bolivia no hay, y en Sudamérica creo que hay una sola. Entonces, las condiciones las hay, pero volvemos a tropezar con ese problema, ¿no? El problema es que, por ejemplo, le voy a dar un caso que es bastante interesante, que es Chile. En el AC22 a nosotros nos ponen, les abrimos el mercado y se importan medicamentos de Chile con 0 arancel. O sea, fueron las ventajas que le dio Bolivia cuando se negoció. Prácticamente a la industria farmacéutica se la cambió por otro tipo de unos productos que no voy a nombrarlo en este momento por no causar susceptibilidades. La realidad, ¿qué es la consecuencia de eso? Que nosotros no exportamos un peso de medicamentos a Chile. Y cuando vayan y le preguntan a los chilenos por qué, le van a decir, pero si el mercado está abierto, está negociado. O sea, no tenemos ningún tipo de preferencia porque no se negoció. Las preferencias son de ellos hacia el mercado boliviano, no de nosotros hacia ellos. Y aún así, en esas condiciones, cuando vamos y queremos exportar a Chile, nos salen con una serie de trabas y con medidas para arancelarias fantásticas. Entonces no podemos registrar un medicamento, y un laboratorio farmacéutico que hace 20 años que está queriendo registrar un medicamento de Chile, no se puede. Y los chilenos en el año 2012 exportaron 70 millones de dólares a Bolivia. Esa es la realidad, son los chilenos. Y después ustedes miran y nos llegan medicamentos de China, el 2.5% de lo que se importa en medicamentos. Estos son fuentes del INE, el año 2012. Nos llegan medicamentos de Perú, nos llegan medicamentos de India, nos llegan medicamentos de Alemania, Uruguay, Francia, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Chile, y otros laboratorios y otros países como Corea, que no están aquí nombrados porque son pequeñas participaciones. Y nosotros estamos exportando el año
1.8 millones de dólares. O sea, 1.8 millones de dólares para la capacidad productiva que tiene Bolivia. Y tenemos la capacidad para abastecer el 80% de la demanda que se genera en el mercado interno. Ustedes saben que a la larga o a la corta, como industrial, para poder nosotros tener la espalda para poder exportar, para hacer las inversiones, necesitamos consolidar nuestro mercado interno. Entonces, el mercado interno es el que nos va a dar el soporte para poder salir con muchas variables económicas que se tienen que manejar en el intermedio. Me dice que puede llegar a abastecer el 80% del mercado interno, y en este momento, ¿cuánto está abasteciendo teniendo en cuenta la importación de medicamentos que se tiene, la gran importación de medicamentos que me dice que se tiene? Bueno, en los últimos años, por la competitividad de la industria farmacéutica, no por otra razón, hemos logrado bajar esa brecha. Antes era 70-30, 70% se importaba de medicamentos y 30% abastecía el mercado. Ahora se ha revertido y estamos en el orden del 60-40, 60% del abastecimiento de industria nacional y 40% de medicamentos importados. Entonces creemos que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Los medicamentos que se importan son en muchos casos extremadamente caros. En los últimos, y cuando hago referencia al precio, debo decir de que en los últimos 15 años de estar Bolivia en Latinoamérica en el tercer puesto en medicamentos más caros por la incidencia de la importación, no por nosotros, por ese porcentaje que había, se ha revertido y se ha vuelto el tercero, pero más barato. O sea que somos el tercer país en Latinoamérica en donde se comercializan los medicamentos más baratos, por ese mismo efecto. O sea, cuando el 70% lo agarraba el mercado, el medicamento importado, nosotros éramos el tercer país más caro en Latinoamérica en la venta de medicamentos, comercialización de medicamentos. Cuando ese porcentaje se revierte y la industria farmacéutica nacional empieza a tomar mayor participación del mercado, también se revierte la tendencia de precio y nos volvemos el tercer mercado más barato. Y no porque el medicamento sea malo, porque todas las industrias farmacéuticas del mundo nos abastecemos del mismo lado de la sustancia química que usamos. Del principio activo, llamémoslo así. Todos nos abastecemos del mismo lado, porque no hay más de 5 o 6 fábricas de síntesis química. Entonces, los chilenos se abastecen exactamente del mismo lado y tienen exactamente las mismas condiciones y los mismos requerimientos de su gobierno para producir medicamentos. Entonces, no hay razón. Vean ustedes el efecto que puede causar el privilegiar a la industria farmacéutica. Dije licenciado, Ronald, no está ahí en realidad, perdón, dije doctor, es licenciado, debe ser economista, ¿no? O administrador de empresas. Fíjense ustedes cómo es de importante, por eso me gusta tanto este oficio, porque le da la oportunidad a uno de investigar, de contrastar. Hubiera quedado ahí, vamos a hacer el centro de medicamentos. ¿Con qué condiciones? ¿Cómo hemos negociado? Ya negoció el presidente, ya tiene armada la infraestructura para, según él, como gran cosa poner una industria pública cuando hay 2 industrias públicas de medicamentos. Es muy fácil decir, claro, el papel, esto al final de cuentas es un papel, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta absolutamente todo. Y los micrófonos, lamentablemente, también, y las pantallas de televisión también, y los parlantes de la radio también. Entonces se puede largar diciendo lo que le dé la gana. ¡Qué visionario! ¿Cuál visionario? ¿A quién se la charla el presidente Morales? Nosotros tenemos la suerte que conocíamos, hicimos cosas nuestras, la hicimos con IFA. Y entonces sabíamos cómo trabaja, qué se hace, cuánto cuesta exportar, cuáles son los problemas arancelarios que tenemos y las trabas que tenemos en otro lado. Es pues lamentable que hasta ahora el presidente no se fije, podemos exportar medicamentos, a ver, vayan a hacer una chequeada por afuera, vean si es posible, cuáles son los requerimientos afuera, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Y no le digo que haga estudio de mercado, hombre,
Estoy seguro que en Colombia, hasta en Brasil, en México, en todos lados, hay importadores de medicamentos. Ah, ustedes son importadores de medicamentos. Mire, estamos estudiando el mercado, estamos en condiciones de hacer todo esto. Queremos saber cuánto pagan ustedes a 2, 3 años como para que sepamos. Y entonces, hacer un estudio de mercado y ver si podés o no podés. Pero no te podés largar todos los días con la misma cantaleta y con la misma huevada. Hombre, debiéramos respetarnos un poquito más. Y el presidente debiera respetarnos a nosotros. Porque está bien que los micrófonos aguanten lo que sea, pero el ciudadano tiene derecho de ser informado y no desinformado como está haciendo con el presidente. ¿Nos vamos? Mañana 2 horas debate, no se olviden.